¿Dónde quedamos? ¿Se acuerdan? Hola. Lo último que avanzamos fue la isostasia. Ya vimos este dibujito, ¿no ves? Sí, ingeniero, lo vimos. Ya, correcto. Entonces, un poquito para engancharnos con este tema. La isostasia es una condición de equilibrio, entonces habíamos dicho. Aquí esto es un ejemplo donde todas las maderitas tienen la misma densidad y donde una hay más grande que otra, pero al tener la misma densidad, todas penetran al agua en la misma proporción. Es decir, supongamos, no sé exactamente, pero vamos a suponer, la tercera parte está emergida y las otras partes, las tres cuartas partes, está sumergida. O sea, si esta maderita la dividimos en cuatro partes, una parte estará emergida y tres partes estará sumergida, ¿verdad? Y todo pasa lo mismo con todas las maderitas. Tres cuartas partes sumergida y un cuarto emergida, también para esta pequeña. ¿Por qué? Porque todas tienen la misma densidad. Si tuvieran distinta densidad, entonces sería diferente. Bien, entonces en la naturaleza pasa lo mismo con las montañas. Tenemos montañas de todos los tamaños y de todas densidades también en este caso de la naturaleza. Entonces tenemos y ellos, habíamos dicho, que se llaman placas, ¿verdad? Las partes que están flotando. Entonces, pregunto, ¿cuál es la parte del planeta que flota y sobre qué es lo que flota? Pregunto para anotar. ¿Qué es lo que flota y sobre qué flota? Yo, ingeniero, es la litosfera y flota sobre la astenosfera. Correcto, Ángulo. ¿De qué está formada la litosfera? Está formada de la corteza y por la parte superior del manto superior. Correctísimo. ¿Y la astenosfera? Está compuesta por el manto superior, ¿De qué está compuesta perdón, la astenosfera, le pregunté, ¿no? ¿La astenosfera de qué está formada? de magma. De magma, correcto. La anoto, ángulo, ángulo Rocabado, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Seguimos. Entonces, de esa manera, la litosfera, ¿verdad? Estaría conformada por diferentes materiales y estaría hundiéndose sobre la astenosfera. Pero en un momento dado, por ejemplo, en este momento, nosotros, ya vamos a seguir viendo esto, nosotros tomamos parte de una placa. Nosotros digo, cuando hablamos de nuestro país, ¿verdad? Y de Sudamérica, justamente tomamos parte de la placa sudamericana, ya lo vamos a ver. Y en este momento, seguramente nuestra placa por lo menos está en equilibrio, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que se ha penetrado,
dentro de la astenosfera hasta alcanzar su equilibrio de acuerdo a la densidad que tiene la litosfera. Entonces, parte de esa litosfera de nuestra placa sudamericana está emergida y parte está sumergida en la astenosfera hasta haber alcanzado su equilibrio. Pero, ¿qué sucede con el tiempo? Puede perder ese equilibrio, puede desequilibrarse. ¿Por qué se puede desequilibrar? Lo habíamos dicho, por la erosión principalmente. La erosión a través de millones de años va desgastando las placas y por supuesto si la desgastan con el tiempo se va a desequilibrar. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se empiece a desequilibrar? ¿Qué va a suceder? Lo explico. Pregunto. Va a buscar la manera de restaurar el equilibrio. A ver, de nuevo, Aguilera. Va a buscar la manera de restaurar el equilibrio. Correcto, va a buscar la forma de volverse a equilibrar. ¿Y cómo lo tendría que hacer? Seguimos con Aguilera, los demás calladitos. ¿Cómo tendría que hacerlo para encontrar otra vez su equilibrio? Si no me equivoco, usted dio un ejemplo de comienza a subir las montañas. Comienza a subir exactamente para reemplazar lo que se había desgastado por la erosión. Y otra vez encontrará su equilibrio y otra vez se empezará a desequilibrar y otra vez buscará su equilibrio y así. Las placas, no solamente la sudamericana, todas las placas que conforman nuestro planeta tienen este trabajo a través del tiempo. Nosotros le había dicho, tenemos acá un ejemplo muy, muy bueno en Bolivia sobre esto. Había hablado yo de la Chiquitanía. La Chiquitanía, ¿verdad? Toda esa zona de la Chiquitanía, Roboré, San Ignacio, San José, Concepción, todos ellos toman parte de la Chiquitanía. Ahí en la Chiquitanía actualmente encontramos rocas muy viejas, las más viejas de Bolivia están ahí. Entonces, ¿y qué ha pasado a través del tiempo en ese sector? En ese sector, antiguamente, muchos años atrás, había muchas montañas. Actualmente no hay muchas, no hay montañas grandes como las hay aquí, por ejemplo, en La Angostura o más allá en Comarapa. No existe una montaña como la Cordillera Oriental o la Cordillera Occidental, pero antes sí existían. Entonces, ha ido erosionando eso, se ha ido desgastando y por supuesto se ha ido elevando para compensar todos los desgastados. Y actualmente todas las rocas que estaban en el interior ya se las puede ver. Ya nosotros los geólogos podemos verla allá en todos esos pueblos de la Chiquitanía. Entonces, ese es un ejemplo muy clarito de qué es lo que pasó a través del tiempo. Por supuesto, nadie lo ha visto, ¿verdad? Porque eso sucede en millones de años. Pero para eso se estudia geología, para darse cuenta. Nosotros ahí, el ejemplo más clarito está en San José, San Javier, perdón, en San Javier. En San Javier, todas las rocas que hay alrededor del pueblo son rocas que se formaron, que se originaron a mucha profundidad, hace millones de años, y actualmente están en la superficie. Y esa es la prueba de que sí ascendieron. ¿Y cómo sabemos de que se formaron? ¿Acaso nosotros los vimos que se formó en el interior? Hay características geológicas que ya no se pueden discutir de que sí se formaron en el interior.
Después vamos a hablar de eso, cuáles son esas características. Bien, eso en cuanto a isostasia, entonces espero que les haya quedado claro el ejemplo, ¿verdad? Y la aplicación ya en lo que sucede en nuestro planeta. ¿Alguna pregunta al respecto? La anoto, Aguilera. Aguilera Vanegas, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien, continuamos. Les sigo proyectando. Acá tenemos un ejemplo de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Este es un dibujo de lo que pasa donde hay una montaña. Esto no les había dicho, entonces aprovecho para decírselos. Aquí está la montaña, miren, y por debajo de la montaña, ¿verdad? Hay una parte que se hunde en la estenosfera y a eso llamamos raíces de la montaña. O sea, cada montaña que hay en la superficie, por debajo tiene sus raíces, así como esta, como las raíces de un árbol. Entonces, esta se llama raíces de la montaña y cada montaña que nosotros veamos tenemos que imaginarnos que por debajo tiene esa roca. También esto se hizo a través de muchas pruebas y experimentos, ¿verdad? Y se determinó la existencia de las raíces de la montaña. De tal manera que cuando esta montaña es desgastada, ¿verdad? Se vuelve horizontal acá todo, pierde el equilibrio esta zona y las raíces de la montaña empiezan a elevarse. Y en algún momento hasta salen a la superficie. Esto para un poco corroborar lo que hemos dicho. Seguimos. En cuanto también hay, por supuesto, esto es importante desde el punto de vista de la densidad de los cuerpos para explicar la isostasia. Ya algo lo habíamos visto, ¿verdad? Este dibujito, por ejemplo, tenemos un bloque acá, un bloque que podría ser una placa litosférica, o sea, una parte de la litosfera. No sé si los dije, pero lo repito en todo caso. La corteza está envuelta por la litosfera, sabemos eso. Perdón, el planeta está envuelto por la litosfera, el planeta. Pero la litosfera no es una capa continua, sino es una placa que está formada por partes de placa, como un rompecabezas, así, partes, partes y partes, todo envuelve a la corteza. Como un rompecabezas, de tal manera, por eso yo les hablaba de que acá nosotros estamos sobre la placa sudamericana. Hay otra placa que que está dentro del mar, ya vamos a explicarlo también, que se llama la placa de Nazca, que no es continental como la sudamericana, que es marina, la placa de Nazca. Y así cada continente prácticamente pertenece a una placa. En África, por ejemplo, pertenece a la placa africana, Europa también, América del Norte también, Asia también, a otras placas, ¿verdad? A otras placas, Japón a otras placas, la australiana a otra placa. Es decir, son placas que son pedazos de litosfera. Entonces, cada una individualmente se pueden mover. Bien, así como este pedazo acá de bloque que tenemos, que bien podría ser una placa. Entonces, miren ustedes, ¿cómo es el asunto acá? Tenemos esta fórmula matemática que nos está diciendo que la densidad de este bloque, es 2.6, por eso lo reemplazamos acá, 2.6.
Eso tiene una relación con la densidad de líquido o donde está hundida la placa, que en este caso, en nuestro caso, podría ser la astenosfera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más densa? Obviamente, porque sabemos que todo lo que está por debajo es más denso. Entonces, el bloque 2.6 y el magma 6.1. Eso es igual a la altura que tiene el bloque, a la altura, en este caso nuestro bloque sería la litosfera, o sea, el espesor que tiene la litosfera, que es de 47 kilómetros, así es más o menos, el espesor de la litosfera puede tener hasta 100 kilómetros en algunas partes, y eso tiene proporción con la altura con la altura de hundimiento, con la altura de hundimiento del bloque. Esas dos relaciones son así, de tal manera que si uno despeja cualquiera de estos valores, vamos a poder sacar, por ejemplo, si conocemos la densidad del bloque, ¿verdad? Y conocemos la densidad del líquido, y conocemos el espesor de la litósfera, podemos saber cuánto se hunde la litósfera en el magma. O cualquier otra incógnita que nosotros querramos, podemos sacarla desde ahí. Bien. Acá otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos acá una montaña con sus raíces, ¿verdad? Y de pronto esa montaña un poco va erosionándose, sigue erosionándose, y acá ya empieza a levantarse, ¿verdad? Empieza a levantarse porque se ha ido erosionando. Seguimos. Movimientos ligados a la glaciación. Los glaciares también influyen, fíjense, en el peso. En este caso ya sería al revés de lo que hemos visto. Aquí estamos viendo lo que se le puede adicionar a cada placa. ¿Qué se puede adicionar? Hielo, porque el hielo cae de arriba, ¿verdad? O sea, cae nieve y después se vuelve hielo. ¿Qué pasa? En una región donde todo está en equilibrio, de pronto empieza a caer nieve, se forma hielo y por supuesto, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a hundir esto. Se va a empezar a hundir, ¿no ves? Para buscar su equilibrio, porque este hielo que se le ha acumulado acá ha hecho perder el equilibrio de esa placa y por eso empieza a hundirse. Bien, entonces, y después el mismo hielo, con el tiempo, cambia el clima en ese lugar. No estamos hablando de un año, no estamos hablando de que en invierno hay hielo y en verano se derrite, no. Estamos hablando de épocas glaciares, ya vamos a ver en un tema eso, que eso dura miles de años. Entonces, en una zona puede cambiar. Ya les dije que alguna vez acá en Santa Cruz hubo hielo. Hubo glaciares alguna vez en Santa Cruz. Estamos hablando de hace unos 350 millones de años en el Carbonífero. Acá hay muchas rocas que nosotros estudiamos y que podemos saber de que esas rocas han sido depositadas por el hielo. Entonces hubo glaciación acá, porque además estábamos cerca del polo sur, ¿verdad? Porque antes los continentes estaban unidos, ya eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Entonces, pero como cambia el clima, entonces el hielo se empieza a derretir, pues, ¿no? Empieza a derretirse y por supuesto otra vez cambia, pierde el equilibrio y empieza a subir nuevamente lo que se había hundido, empieza a subir para encontrar otra vez el equilibrio o haber recuperado la forma inicial.
el hielo entonces como adición, ya no como parte de una erosión. O sea, no hay desgaste acá, hay acumulación de hielo. Esto funciona más o menos, bueno, acá leamos esto. La península escandinava se está elevando unos milímetros por año desde que finalizó la última glaciación. Se fundió una considerable masa de hielo y debido a la isostasia, la litosfera comenzó allí a subir. Fíjense lo que está ocasionando acá en Escandinavia. Esta península está cerca del polo, el polo está por acá cerquita. Por lo tanto, esto casi todo era hielo, o por lo menos había mucho hielo acá. Y de pronto, como actualmente el planeta está en una época de calentamiento, se está derritiendo, se está fundiendo el hielo y por lo tanto la península entera va recuperando otra vez su situación antigua y va poniéndose en equilibrio y va elevándose unos centímetros anualmente, dice. Milímetros por año se va elevando. De tal manera que en algún momento, cuando llegue lo máximo de calentamiento del planeta, no sé cuánto tendrá que haber subido Escandinavia nuevamente. Ya. Lo mismo que pasa con un barquito, dice, ¿no? Por una analogía acá. Si a un barco le quitamos peso, sube y bajará su línea de flotación, ¿verdad? Si tenemos aquí un barquito, está cargado, por lo tanto, gran parte del barco está hundido porque ha aumentado su peso, su densidad, y de pronto, cuando ya se descarga, el barquito vuelve a recuperar. Si la litosfera le quitamos peso, sube, ¿verdad? Es lo que yo le decía, que tenemos un cerrito, sus raíces, entonces si hay erosión, se le quita peso y entonces esto va a subir. Escandinavia sube, dice, porque se ha quitado un gran peso de encima, millones de toneladas de hielo que se habían acumulado en la última glaciación. Ahora ya terminó la última glaciación hace más o menos unos 10.000 años que ha terminado y ya el planeta desde entonces está calentándose. Bien, vamos a entrar ahora, una vez que ya sabemos el concepto de isostasia y todos sus conceptos relacionados, vamos a ver qué es la deriva continental y la tectónica de placas. Deriva continental. Nosotros sabemos, en algún momento nos han enseñado o hemos leído, de que inicialmente el planeta Tierra estaba conformado por un solo continente. O sea, todo lo que ahora son continentes, antes era uno solo, estaban unidos. Por supuesto, como eran placas, estaban divididas, pues, ¿no? Estaban fracturadas. Aquí había una fractura, por acá había otra fractura, todo fracturado, y estas placas estaban de esa manera, sin embargo, unidas. Los científicos le han puesto a este continente el nombre de Pangea, así lo han denominado a ese supercontinente que existió. Y esto estaría dividido en dos partes. Una parte por el norte se le ha denominado Laurasia y otra parte por el sur se le ha denominado Gondwana. Fíjense ustedes que nosotros, Bolivia está más o menos acá, ¿verdad? Estábamos cerca del polo. Y entonces estábamos cerca del polo. Por lo tanto, en esa época, aquí había hielo en Bolivia, aquí en Santa Cruz, sobre todo, porque Santa Cruz está más al sur que La Paz, ¿verdad?
Entonces, África prácticamente estaba en contacto con todo Sudamérica, ¿verdad? Estaban unidos, y Sudáfrica con la Argentina, con la Patagonia, etcétera. Pero fíjese dónde estaba la India. La India era parte, por supuesto, era parte de todo el Pangea, pero estaba acá prácticamente en contacto con la parte sur de África y en contacto con la Antártida. La Antártida es donde está el polo. O sea, todo esto era frío. Esto era parte del polo, todo esto que está diferenciado acá. Australia también estaba ahí mismo. Así estaba conformado antiguamente. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo hemos sabido? Porque los científicos, bueno, antiguamente no había muchos medios, pero sin embargo nuestros científicos eran realmente muy inquietos y lograron descubrir esto. Por ejemplo, las rocas que están aquí, en esta parte de la Argentina y de Bolivia, son las mismas rocas que están acá en África. Por eso es que algún día, en un momento, los científicos dijeron esto estuvieron unidos. África y Sudamérica en algún momento estuvieron unidos. Lo mismo, la misma roca hay también acá en Australia. Y las mismas rocas hay en la India. Ahora, ¿dónde está la India? Fíjense, aquí está ahora, no es la India, pero actualmente, ¿dónde está? Aquí. Aquí está la India. Entonces, ha habido un gran cambio. A eso se llama deriva continental, es decir, que los continentes empiezan a separarse y ya para conformar la estructura que actualmente tiene nuestro planeta como nosotros lo conocemos actualmente, ¿verdad? Bien, es decir, bueno, todo esto lo que he dicho ha ido moviéndose todos los continentes hasta quedar estructurado de esta manera. Entonces, Sudamérica separada de África y todo lo demás. La India se fue, mire dónde. Bien, ahora lo que nosotros, mire, y acá por supuesto se formó el Océano Atlántico, no existía el Océano Atlántico. ¿Mm? Bien, eh, pero la pregunta es, ¿y por qué se movieron los continentes? ¿Por qué se movieron? ¿Por qué se separaron? ¿Cuál es la causa? Eso es lo que vamos a ver enseguida, ¿no es cierto? Y que se llama tectónica de placas. Tectónica de placas. Bien. Vamos a utilizar todo esto, léanlos, todos los párrafos, esto hay que leerlos. Nosotros simplemente vamos a explicarlo, ¿verdad? A partir de esta figurita. A partir de esta figurita. Bien. Vamos a suponer, no es así, como la figurita esta lo han hecho no pensando en lo que nosotros vamos a pensar acá. Nosotros vamos a considerar que este es el Océano Pacífico. ¿Ya? Ellos no lo han hecho con eso, simplemente han hecho una figurita para explicar ciertas cosas. Pero nosotros vamos a considerar que esta figurita, que acá tenemos el Océano Pacífico y que esto de acá es la placa sudamericana, o sea, Sudamérica, porque se adecua, tiene características muy parecidas a nuestro continente sudamericano. Bien, entonces, si fuera así, esto sería la costa del Pacífico, aquí estaría Chile, ¿me están siguiendo? Sí,
Sí, ingeniero. Ya, aquí estaría Chile, ¿verdad? Esta sería la cordillera occidental, perdón, occidental, formada por volcanes, ¿verdad? Y la cordillera oriental, esta es la occidental, la oriental estaría más o menos por aquí, estita ya. No estaría claro. Solamente lo estamos acomodando de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, ¿qué pasa en el Océano Pacífico? Y esto es esta explicación que voy a dar para nosotros acá, para nosotros. Sucede en todas las partes donde existe las mismas características. Ya vamos a ver dónde. Entonces, acá tenemos la astenosfera, como ven. Tenemos la astenosfera y acá tenemos una zona, una fractura por donde va subiendo el magma desde la astenosfera. ¿Cómo es eso que el magma sube? Sí, entonces primero empezaremos a explicar por qué sube el magma, porque se mueve, ¿verdad? ¿Y por qué se mueve el magma? Esto lo van a leer ustedes, hay mucho material en internet, pero yo lo voy a explicar ahora. Aquí, esta litosfera, fíjense ustedes, esto es litosfera, ¿verdad? Que está compuesto por la parte superior del manto superior, ¿verdad? Esta, y la corteza. Todo esto es litosfera. Esta litosfera, lógicamente, se hace presión sobre la astenosfera por su peso, de tal manera que el magma que está acá en la astenosfera, al ser presionado, tiende a moverse, bueno, lo mismo que cuando nosotros ponemos, estamos hablando prácticamente de isostasia, lo mismo que cuando ponemos nosotros un cubito de hielo en el vaso, si el vaso está a un cierto nivel, al meterle el cubo al vaso de agua, ¿qué pasa con el nivel del vaso de agua? Pregunto. Sube. Sube porque el cubito está ocupando un lugar, ¿verdad? En el vaso, ¿ya? Y los dos, ni el, ni el agua ni el hielo pueden ocupar el mismo lugar. Nosotros lo sabemos por física eso. Entonces, el nivel del agua sube. Lo mismo acá entonces, si esta litósfera va a empujar al magma y el magma va a tratar de irse para un lado, de viajar, de moverse, y va a encontrar, en este caso, una fisura, una fractura, y se va a salir por ahí. Va a salir, pero como esta fractura está en el fondo del mar, fíjense, entonces va a salir por ahí y a medida que va saliendo, se va enfriando, porque esto está calientísimo, está prácticamente fundido, es magma. Pero ahí saliendo se va enfriando. Y al enfriarse forman rocas. Y estas rocas que están acá van a ser, y estas rocas entonces van a dar lugar a esta parte a la parte superior del manto superior, ¿no es cierto? Que es sólido. Entonces, esta corteza se va a ir moviendo porque está siendo empujada por el magma. Se va a mover para acá y se va a mover para acá. Y otra parte de magma se va a ir acumulando aquí, en esta parte de la fractura esa, y va a formar una montaña en medio del mar, del océano, perdón. Este movimiento va a seguir, ¿verdad? Para la derecha y este otro para la izquierda. Y al otro lado, ¿qué va a pasar acá?
aquí, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? También el magma ha encontrado un lugar por donde salir y se está formando acá la fractura para salir. Entonces, ¿qué sería para nosotros esto acá en Sudamérica? Sería cuando empezó a formarse el océano Atlántico. Entonces, el magma va a salir acá y va a empujar a esta roca para la izquierda, ¿verdad? Y a todo lo que tiene por encima. ¿Y qué es lo que tiene por encima? En este caso es la placa sudamericana. La placa sudamericana. Entonces va a ser empujada para acá, ¿verdad? Y también el otro sector va a ser empujada para la derecha y entonces ahí se va a formar el continente sudamericano, dividido por el Atlántico, ¿verdad? Separado por el Atlántico. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta plaquita de acá, ¿verdad? Es netamente oceánica, formada por roca magmática enfriada. Y esto de acá, y a esta roca le vamos a dar el nombre, o se le ha dado el nombre más bien, de placa de Nazca. Aquí hay una placa netamente oceánica, ¿verdad? Que es la placa de Nazca, y sigue para allá, para el norte, desde más o menos la latitud de Chile, de Santiago de Chile, más o menos a esa latitud, a ese nivel, para arriba, abarca la placa de Nazca hasta el Perú, ¿verdad? Y Ecuador. Esta placa de Nazca formada por el enfriamiento del magma. Por lo tanto, la placa de Nazca está formada por material magmático enfriado. Consecuentemente, es muy densa. Tiene la misma densidad que el magma de la astenosfera. Por lo tanto, es más densa que la litosfera. Entonces, es densa. Y se viene para la derecha y en cambio la sudamericana viene del otro lado en sentido contrario y esta es menos densa que la placa de Nazca. Por supuesto que es menos densa. ¿Por qué? Porque está compuesto. Si bien tiene también parte del manto superior, la parte superior del manto superior, pero también tiene un componente que es liviano y que es la parte del continente. Acá no hay continente, solamente roca magmática. En cambio acá hay roca magmática, además hay continente. Y entonces este material le resta densidad a todo esto. Ustedes pueden decir entonces, por ejemplo, que esto, cuidado con eso, es más pesado. La placa sudamericana será más pesada que la placa de Nazca. Nosotros tenemos que tener en cuenta la densidad y no el peso, ¿verdad? Es posible que esto sea más pesado, pero es menos denso. Es lo mismo que decíamos del tergopol. Si nosotros tenemos un tergopol o plastofor y nosotros que es denso y que puede flotar, y nosotros lo comprimimos, le aumentamos su densidad y lo ponemos al agua, se va a penetrar en el agua. Pero si no está comprimido, va a flotar. Eso le pasa a esto.
tiene a lo mejor el mismo peso, pero tiene más volumen y no tiene densidad. Porque esta roca que está por acá, continental, le resta densidad a lo demás. Si nosotros agarramos un poco de material de acá, de esta parte del manto superior, y la molemos, esto tiene mucha densidad, pero si nosotros agarramos un pedazo de corteza que no tiene densidad y también lo molemos y ese polvo lo mezclamos, ese polvo va a ser menos denso. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Lo están entendiendo? ¿Jóvenes? Hola, ¿me están escuchando o qué hicieron? Sí, ingeniero. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, ¿se entiende? ¿Alguien que no entienda? Patricia, se me hace que no está entendiendo. Estoy atendiendo. Ya. Entonces, eso es lo que pasa. Si nosotros mezclamos, supónganse otro ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos un mineral muy denso. ¿Cuál es? Oro. Oro. Muy denso. Y tenemos otro material muy de baja densidad. Por ejemplo, cuarzo. Baja densidad. Si nosotros lo molemos al oro, y lo molemos al cuarzo, y esos dos polvitos los mezclamos y le sacamos la densidad a ese polvito va a ser menos denso que el oro puro. No obstante de que ese polvito también está constituido por oro. Pero el hecho de haberlo mezclado con cuarzo, que es de baja densidad, al conjunto ya, el conjunto disminuye su densidad. ¿Correcto? Bien. Eso es lo que pasa entonces acá con este ejemplo. Este conjunto será menos denso que la astenosfera, que la placa de Nazca. Esta es la placa sudamericana y esta es la placa de Nazca. La placa de Nazca está hecha por puro material magmático y la placa sudamericana está hecha por material magmático, pero además por roca liviana continental. De tal manera que esta es menos densa, la sudamericana, y la placa de Nazca más densa. Al chocarse estas dos placas, por supuesto, la más densa se hunde. La más densa se hunde. Se hunde y se va, y cada vez se va calentando más, porque se va metiendo a mayor profundidad, y a mayor profundidad pues hay más temperatura. Gradiente geotérmico se llama eso, que en cualquier momento lo vamos a volver a explicar, pero ahora se lo adelanto. El gradiente geotérmico es el principio que dice que a medida que nosotros penetramos en la corteza terrestre o en nuestro planeta, va aumentando la temperatura. 1 grado centígrado cada 30 metros. Cada 30 metros que nosotros nos penetramos a la corteza, aumenta 1 grado centígrado. De tal manera que esta placa de Nazca se hunde acá y va aumentando su temperatura hasta que en algún momento se pone en contacto nuevamente con la astenosfera y por supuesto se funde otra vez. Se funde y ese material fundido
se viene otra vez y puede salir, otra vez se enfría, otra vez forma roca, otra vez se hunde, etc. Ese es un ciclo de la roca. Por eso es que nunca deja de moverse los continentes. Si no, si saliera solamente magma, en algún momento tendría que terminarse el magma de la astenosfera. Pero no sucede eso porque se está reemplazando otra vez cuando se hunden estas placas. Bien, entonces eso sería tectónica de placas, pero falta algo todavía. El movimiento de este magma no solo se debe al peso o a que la litosfera presiona a la astenosfera, sino que también ocurre algo importante acá en la astenosfera. El magma de la astenosfera entonces trata de subir y sube, pero al subir se va enfriando, habíamos dicho, se va enfriando. Y al enfriarse este magma, pierde densidad, o aumenta densidad. Al enfriarse, todos los cuerpos aumentan densidad. Ese es un principio físico. Todos los cuerpos, al enfriarse, aumentan densidad y al calentarse disminuye su densidad. Bien, como aumenta su densidad aquí, entonces mucha parte del magma no sale, sino es que se vuelve ya otra vez frío, aumentó su densidad, por supuesto se va para abajo porque aumenta su densidad. Y a medida que se va yendo para abajo, acá otra vez se vuelve a calentar porque esto está muy caliente. La parte esta del magma, perdón, del manto. Entonces se calienta y otra vez pierde densidad y otra vez empieza a subir y otra vez se empieza a enfriar y otra vez se empieza a bajar y otra vez se calienta, otra vez sube, otra vez se enfría, otra vez baja, etc. Ese también es un ciclo. Y eso hace también que el magma se mueva. Entonces hay dos factores que hacen que se mueva el magma. Una, por el peso de la litosfera. Otra, por la corriente convectiva, se llama, ¿verdad? Que hace que el magma se mueva de arriba para abajo y de abajo para arriba. Bien. Entonces se hunde y así va haciendo el ciclo de todo esto. ¿Qué más podemos decir de todo esto? Aquí, en esta parte, donde la placa de Nazca, en este caso, para nosotros, se mete por debajo de la placa sudamericana, en este sector, por supuesto, hay un gran roce. Esto no es una penetración suave. Es una penetración muy, ¿cómo se diría? Muy, que produce mucho, no es fácil esa penetración. ¿Por qué? Porque estas dos superficies, tanto esta superficie de acá, de la placa, como la superficie de la placa de Nazca, son totalmente irregulares, no son suavitas como muestra el dibujo. Hay muchas fracturas, muchas rocas rotas, hay de todo acá. De tal manera que esta placa no entra fácilmente así, no. Entra atorándose, enganchándose. Y cada vez, por supuesto, y acá sigue la presión. La presión sí nunca se detiene. Por el movimiento del magma nunca se detiene.
Por lo tanto, esto se puede detener en algún momento porque se enganchó. La placa de Nazca se enganchó, pero ahí se va acumulando la energía en ese lugar de enganche. Y cualquier momento se desengancha y todo esto se rompe y todo esto produce terremoto. Así se originan los terremotos. Entonces, y se mueve todo esto, porque aquí actúan las ondas sísmicas. Aquí hay un desenganche, ¡prum! Y acá las ondas sísmicas empiezan a viajar. Por todo ello. Hasta aquí, hasta Santa Cruz no llega. Aquí estamos nosotros más o menos. Hasta aquí sentimos temblores de todo lo que está ocurriendo allá en Chile. ¿Qué más? A este lugar donde la placa se hunde, la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa sudamericana, a este lugar se le llama zona de subducción. Subducción. Todo está en el texto. Esta zona de subducción. ¿Qué más ocurre aquí en esta zona de subducción? También por la fricción que está habiendo, pues se produce calentamiento y también se produce la fusión de estas rocas magmáticas, ¿verdad? Porque esto venía desde el magma. Se funde y como acá se ha fracturado, hay fracturas por todos los lados, por los sismos, por los terremotos que ha ocasionado esta zona de subducción. Por esa razón hay muchas fracturas y el magma se sube por esa fractura hasta llegar a la superficie y formar volcanes. De esa manera se forman los volcanes. Y allá nosotros, en el límite con Chile, porque acá estaríamos nosotros, ¿verdad? Y acá estaría esto, la cordillera oriental, esto el altiplano, esto de aquí, y acá la cordillera occidental, que está formada mayormente por volcanes nevados, ¿verdad? En la cordillera occidental. De tal manera que de esa manera se forma nuestra cordillera occidental. Ténganlo en cuenta porque eso es una pregunta que yo relaciono con la cordillera occidental en los exámenes. Entonces, fíjense ustedes todo lo que ocurre aquí en la zona de subducción. Los terremotos debido a los enganches y desenganches. Y por otro lado, la formación de los volcanes que dan lugar a la formación de la cordillera occidental. Yo les voy a pasar ahora un video que es el más apropiado, porque de esto hay muchísimos videos, pero yo les voy a pasar el más apropiado para que no estén viendo cualquiera, que explica esto del desenganche y el enganche y el movimiento de las placas. Bien. Seguimos. ¿Qué más? Bien, acá vamos a ver en estos dibujitos de arriba las zonas, perdón, los límites de las placas. Las placas tienen límites. Por ejemplo, acá la placa sudamericana está limitada, ¿verdad? Acá hay un límite, acá hay un límite. Y al otro lado habrá otro límite en el Océano Atlántico actualmente. Y también acá tiene otro límite, bueno, y allá tendrá otro límite. O sea, toda placa tiene todos sus límites por todas partes porque limita, porque está dividida cada pedazo. Cada pedazo tiene sus límites. Esos límites los vamos a describir un poco. Por ejemplo, la placa de Nazca tiene un límite aquí. Hasta ahí, de aquí para allá es la placa de Nazca.
Este es un límite convergente, porque pasa esto, ¿verdad? Converge. ¿Qué es converger? Es chocar. Entonces, la placa sudamericana choca con la placa de Nazca. ¿Y ahí qué sucede? Zona de subducción, porque Nazca es más denso. Es un límite convergente. Existe otro límite que es el límite divergente, donde las placas se separan. ¿Dónde ocurre eso? Aquí. Aquí esta placa de Nazca se separa y se va para allá, y esta otra placa litosférica se va para acá. Bien, entonces ahí se están separando. Es una zona de divergencia. Pero también por acá hay otros límites donde las placas, una con otra, se rozan, como este dibujo. Uno está yendo para un lado, el otro lado, para el otro lado, pero no están chocando, sino están rozando en sus límites. Se llama límites transformantes. Bien, entonces tenemos límites convergentes, divergentes y transformantes. Acá en el dibujo, convergente, divergente y transformante. Bien, bueno, esto no sucede solamente en... algo que me olvidaba es, les había dicho de que en este lugar, además de formar corteza, ¿verdad?, litosférica acá, va formando una montaña en el centro del océano. A esa montaña se le llama dorsal mesooceánica, porque es un cerro que está en medio de los océanos. En este caso sería en los medios del océano Pacífico, y acá, una vez formada ya el océano Atlántico, también habrá una dorsal que se llama la dorsal mesoatlántica. Enseguida vamos a ver un poquito de esto más. Todo esto lean, que es la explicación que he dado. Y acá tenemos más o menos distribuidas las placas en todo el planeta, en forma de mapa. Fíjense, nosotros estamos acá, la placa sudamericana, la placa de Nazca en el Océano Pacífico. Fíjense la placa sudamericana por dónde va. Por acá, tiene su límite convergente acá, sigue por acá, allá con las Antillas, con el Caribe, sigue por acá, y no sigue la placa sudamericana por el límite del Océano Atlántico, no, sino es que su límite está en medio del Océano Atlántico. En medio, fíjense. Este es el límite de la placa sudamericana. En medio. Porque por ahí está la dorsal mesoatlántica que se ha formado y que viene, en verdad, y sube hasta la parte norte extrema. Entonces lo que yo quiero decirle es que las placas, en el caso de los continentes, no solamente abarcan los continentes, sino también abarcan en algunos casos parte del mar, como acá la placa sudamericana abarca desde la costa del Brasil y la Argentina y Venezuela hasta medio océano. Todo esto es placa sudamericana, o placa, sí, sudamericana. La placa de Nazca no tiene continente, la placa sudamericana sí, una parte continental acá, que es Sudamérica, y otra parte submarina o sudoceánica, ¿verdad?, en el Océano Atlántico.
Mire, a África le sucede lo mismo. El continente de África está en el medio, pero la placa africana se continúa por acá en el Océano Atlántico y en el Océano Índico, ¿verdad? Y así, si analizamos las placas, todas tendrán más o menos ese comportamiento. Ahora, si nosotros analizamos, seguimos analizando lo que sucede acá en Sudamérica, vemos que todo esto es zona subducción porque la placa de Nazca viene desde la izquierda a la derecha y la placa sudamericana viene de izquierda a derecha y choca y forma zona de subducción. Lo mismo sucede acá. La placa de Cocos, no, esta es la placa del Pacífico, ¿ven? Placa de Juan de Fuca se llama, pero en realidad toda esta amarilla es la placa del Pacífico. No, placa de Fuca es Tita, ¿verdad? La placa pacífica es toda la amarilla. La placa pacífica va y se choca con la placa norteamericana, en este lugar. Por eso que en estos lugares, ya vamos a hablar de eso, seguimos. La placa de Pacífica se choca acá con la placa euroasiática, aquí por el lado del Japón, más o menos, ¿verdad? La placa pacífica también se choca con la placa filipina. La placa australiana se choca con la placa pacífica. Y así, en todo este sector hay un choque de placas. Entonces hay un límite convergente en todo este sector. Por lo tanto, sus efectos son muy parecidos. En esta zona hay muchos terremotos. Acá en Chile hay muchos terremotos. En Perú, Ecuador. Nos vamos por Centroamérica, allá en Panamá, en México, ni qué se diga. Hay muchos terremotos. Ni qué se diga acá en Estados Unidos, en San Francisco. Todo eso, muchos terremotos. Lo mismo acá en Japón. Paran temblando todo el día, todos los días de los temblores. En las Filipinas, desastroso. Bueno, todo esto es desastroso en cuanto a movimiento sísmico o terremoto. ¿Debido a qué? A que en ese lugar existen zonas de subducción. Por eso es que se le ha llamado a esta franja el cinturón de fuego circumpacífico. Así se llama. Hay otros cinturones de fuego, por ejemplo acá, el Mediterráneo, entre la placa africana, que es esta amarilla, y la europea y la asiática. El cinturón viene por acá. Hace mucho desastre aquí en Italia, allá en la India, ¿verdad? Todo un desastre, toda la India de las islas, perdón. Acá está Sumatra, hay por acá otras islas que no me acuerdo su nombre, que son muy peligrosas. Bien, ese es el efecto y así están todas las placas, fíjense. Placa sudamericana, placa de Nazca, placa pacífica, placa australiana, euroasiática, norteamericana, la India, indiana, etc. Y con todos sus movimientos. Aquí, de acuerdo a las flechitas estas, nosotros podemos saber dónde hay subducción y dónde hay distensión o divergencia. ¿Qué más hay que decir respecto de esto?
Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, de esto? Tectónica de placas. No se olviden que las preguntas también se anotan. Ya. Yo les voy a pasar entonces más de un rato el video que tienen que ver. Voy a buscar algún otro más adecuado también para que vean para el próximo miércoles, ¿no es? Ya. Vamos a tomar lista. Aguilera, Presente, Aguilera. Alvarado, Amelunge, Angulo, Presente, Angulo. Cádiz, Presente Cádiz. Cari, Presente, Cari. Castillo, Fanola. Presente, Castillo. Castillo Fanola, ¿verdad? Sí. Castillo Mardoa, Choque, Casia, Presente Choque. Choque Panamá, Columba, Presente, Columba. Cruz, Cruz presente ingeniero. Durán, Presente, Durán. Flores, Presente, ingeniero Flores. Flores Cebriche, ¿no? sí, Galván, Presente Galván, ingeniero. Gutiérrez, Presente Gutiérrez, ingeniero. Guzmán, Presente Guzmán, ingeniero. Hidalgo, Presente Hidalgo. Guaita, Presente, Weinstein. Landívar, Laura, Presente Laura, ingeniero. López, Presente López, ingeniero. Martínez, Presente, Martínez. Panoso, Presente, Panoso, ingeniero. Ramírez, Presente Ramírez, ingeniero. Ramos, Presente, ingeniero. Rivera, Rivero, Rojas, Saavedra, Sandoval, Saucedo, Vargas, Presente ingeniero. Will, Vargas presente, Sí, ingeniero presente.
Usted no me dijo, pero ya me estaba con usted. Tiene que repetir su apellido, compañera. Will. Ya. Ingeniero, yo voy a adicionar recién, conoce ahora Cuco. No estoy en la lista todavía, ¿Todavía no está en lista? pero para la asistencia, para cuando va. ¿Me puede anotar? ¿Perdón? ¿Su apellido, compañera? Eguíbar De nuevo, por favor. Velázquez. Despacito, es que no está bien mi internet, parece, no logro copiar Eguíbar, bien. o lo escribo en Deletreado, por favor. ¿Ya? G-U-I. A ver, de nuevo. Mejor lo escribo. ¿Eh? Está en el chat, ingeniero. No lo escucho bien. Está en el chat, le digo, para que lo lea mejor. Ah, no, lo que pasa es que después tengo que venir otra vez y poner acá, ¿no? Dístemelo. Bueno, Eguíbar con E-G-I-B chica Ah, ya. A-R. Pero tranquilita. Despacio, compañera. E-G-U-I. B chica. No estoy escribiendo todavía. Espérese, de nuevo. E-G-U-I. B chica. Bar. R. Claro, además que no sé qué está haciendo usted ahí con la olla. ¿No son las ollas? No, están construyendo. Ya, Velázquez. Sí. ¿Así? ¿Con Z? Sí, con Z. Ya. Diana. Bueno, ya con eso basta. Ya. ¿Quién más? Gracias, ingeniero. De nada, Iván. Bueno, entonces, por ahora nada más, jóvenes. No quiero empezar un tema nuevo, importante de este tema y sobre todo del video que les voy a enviar. ¿Correcto? Eso sería todo. Hasta el miércoles, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.